qué bueno que estemos aquí. El Señor ha colocado, he estado orando sobre este tema, ¿sí? Y le he titulado El antídoto para la preocupación, el antídoto para la depresión, el antídoto para la angustia. Ese tema, que voy a compartir, ha sido, y lo conocemos todos, se encuentra en el libro de Efesios, Efesios 4, vamos a estar compartiendo del 1 al 9. Se ha compartido mucho, pero yo quiero profundizar en esta área, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo como entonaba la canción ahorita, ¿cierto? Que hay un vacío que nada lo ha podido llenar, ¿cierto? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, un mundo lleno de ansiedad, un mundo lleno de preocupaciones. Todos los días se nos presentan preocupaciones, todos los días se nos presentan dificultades. Entonces vivimos de esa manera. Ese es casi nuestro diario vivir. Enfrentamos situaciones difíciles casi siempre. La palabra del Señor dice, y el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido el mundo. Amén. Entonces, quiero hablarles, ¿cierto? De esto, de estas situaciones que desafían nuestra estabilidad, tanto emocional como también espiritual. De esto quiero hablarles. Muchas personas buscan la paz, ¿cierto? Y la buscan en cosas que no son. Por ejemplo, eh, el dinero. El dinero no puede ayudarnos, nos ayuda así en el diario vivir, en las cosas, pero no puede suplir una necesidad espiritual, ¿cierto? El dinero, el éxito, las relaciones humanas o el entretenimiento nos llenan. Esos vacíos, esos momentos depresivos en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera paz no proviene de las circunstancias. La verdadera paz no proviene de las circunstancias que nos llegan, sino de Dios. Esa verdadera paz proviene del Señor. Amén. Hoy reflexionaremos sobre esto, ¿cierto? Sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 1, 4 del 1 al 9. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te doy gracias. Alabo tu nombre, Señor, te exalto, te bendigo. Te doy gloria, honra, poder y alabanza, Señor. Exaltación sean dadas a ti, Señor. Padre, te hemos adorado, te hemos exaltado. Nuestro corazón, Señor, está para ti, Señor. Hoy te pido, Papito Dios, Señor, que coloques esta palabra, Señor, que se expone, llegue a mi vida, Padre. Llegue a la vida de cada persona que me escucha, Señor, y que sea de bendición para su vida, Señor, y pueda tomarla, Padre, y aplicarla en su vida, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino también que la apliquemos. Padre, coloca en mi boca carbón encendido, Señor. Que de lo que salga de mi boca solo sea bendito Rey, Señor de bendición, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro, y que haya oídos atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al el único que es digno de adoración, de alabanza, de exaltación. Gracias. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 1 al 9. Así que, hermanos míos, Filipenses. ¿Ah, sí? Ah, qué pena. Me, me brinqué un poquitico, sí. Sí, sí, perdón. Dije Efesios, sí. Dije Efesios y me vine para Filipenses. Apenas me pasé una cuadra. Cuadra y media. Dije, Filipenses 4, corrijo,
de 4:1 al 9, dice la poderosa palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Qué lindo, ¿no? Qué palabra tan hermosa que le dice el apóstol aquí al siervo y le dice, amado fiel, compañero fiel. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Yo creo que a uno le dicen así, yo no sé si a ti te lo han dicho, pero a uno le hablan una palabra así tan linda, uno siente que el Espíritu llega a nuestras vidas y nos aviva. Amén. Mm, Dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración y ruego. Mi amado, en toda oración y ruego, dice la palabra. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, amén y amén. Eh, Mi amado, en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, eh, la necesidad más grande es de paz. Ese es el clamor que, si no lo decimos de boca, es lo que estamos sintiendo en todo momento. La paz, que queremos paz, ¿sí? Nuestra sociedad en la que vivimos anda en búsqueda, en todo momento, anda en búsqueda de la paz, en búsqueda de sosiego, ya sea en cualquiera de sus formas. Mira que muchas personas, ¿sí? Eh, buscan la paz, ¿cierto? En cosas que no les llegan, que son efímeras. Yo personalmente trabajo en salud y me doy cuenta de cuántas personas consumen medicamentos antidepresivos, medicamentos para los nervios, medicamentos que para que les calmen, les relajen. Pero estos medicamentos no hacen nada, solamente tener a la persona como enfrascada. Pero el problema está allí. Exacto. Sí. Entonces, vemos todo esto, ¿cierto? Consumo de calmantes, prácticas y en todas las redes sociales vemos que ofrecen prácticas de meditación, prácticas de relajación, que pare de sufrir. ¿Sí? Todo esto, hermano, nada, no trae, ¿cierto? Eh, no son suficientes, no sirve. Y aunque la experiencia de paz que anhelamos no significa lo mismo para todos no significa lo mismo, ¿sí? Todos estamos en busca de la paz, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo la estamos buscando? Y a eso es que quiero llegar, ¿cierto? Hay quienes que están en guerra y para ellos la paz significa el cese del conflicto. ¿Qué es lo que venimos aquí en nuestro país en tantos años, cierto? Clamando, ay, queremos la paz, el conflicto armado y que se calme. Eso es lo que clamamos nosotros, ¿cierto? Eh, para los que llevan vidas agitadas, significa un poco de calma. Para los que llevan vidas agitadas, un poco de calma, un poco de descanso. Para ellos significa eso.
Para el que está siendo atormentado, significa paz interior. ¿Ya? Entonces mira que tenemos diferentes maneras. En todos los casos, el concepto está relacionado con ser libres. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar hoy, a ser libres. Libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, realmente seremos libres, verdaderamente libres. Amén. Entonces, allá es que nos quiere llevar hoy. Las preocupaciones eh, son el enemigo de la paz. Preocupaciones son eso, el enemigo de la paz. Para muchos de nosotros experimentar la paz es tener ausencia de preocupaciones. Eso es lo que de pronto pensamos, tener ausencia de las preocupaciones. De esas preocupaciones dañinas, de esas preocupaciones que nos agobian, de esas preocupaciones que son destructivas que a diario enfrentamos, porque todos enfrentamos preocupaciones, todos estamos rodeados de cosas, circunstancias que nos traen preocupación. Eh, las preocupaciones que están relacionadas con este mundo, Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí? Piensa en eso, ¿no? ¿Es la vida más que todo esto? Filipenses 4:6, allí donde estamos. Filipenses 4, el 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Que sean conocidas nuestras peticiones. O sea, clame a mí, es lo que está diciendo el Señor. Presente sus peticiones, todas estas cosas, tráigaselas al Señor. La palabra afanosos, dice ahí en el 6, por nada estéis afanosos. Esa palabra afanosos significa simplemente preocupación, pero una preocupación que llega a ser dañina a a nuestra salud, muchas veces física, pero más a nuestra salud emocional, a nuestra salud emocional. ¿Ven? Eh, provocada sí, esto provoca sí sentimientos eh, agotadores, sentimientos que nos ahogan más en el problema. ¿Has sentido tú alguna vez? Yo sé que sí. ¿Has sentido alguna vez cómo se ahoga o cómo nos asfixiamos cuando está, cuando estamos realmente preocupados por alguna situación? Una buena pregunta, ¿no? Preguntamos eso. Esto significa que cuando tenemos la paz de Dios, nuestro corazón está protegido. Nuestro corazón está protegido de qué? De la angustia. Nuestro corazón está protegido del temor. ¿Amén? Nuestra mente, mira, nuestra mente está protegida de la duda, de la desesperanza. Podemos enfrentar cualquier situación con confianza en Dios. Solamente en Dios la podemos lograr. Por eso este tema eh, le, le, le titulé el antídoto para las preocupaciones, para la angustia. Este antídoto tenemos que tomarlo, ¿cierto? Discernir en él y poder aplicarlo para vivir esa paz que yo sé que no va a llegar tan fácil, pero si yo tomo todo lo que el Señor me muestra hoy, estoy seguro que vamos a tener esa paz interior, todos y cada uno de nosotros. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Mi amado, mi amada, el enemigo siempre va a intentar llenarnos de pensamientos, de miedo, de desesperación, de angustia. Siempre el enemigo va a hacerlo, porque el enemigo
Para eso es que ha venido, ¿no? Para hurtar, matar y destruir. Para eso está el enemigo. Pero nosotros tenemos que cuando vivimos en la paz de Dios, nuestros pensamientos están alineados con la verdad de Dios, con la verdad de su palabra. Amén. Es allí donde cuando estamos alineados podemos salir de estos problemas. Si el concepto moderno de paz es ausencia de preocupaciones, mi amado, entonces en este mundo ninguno de nosotros eh, tendríamos, la experimentaría, ¿cierto? La preocupación. Si ese concepto, ¿cierto? De paz, esa ausencia de preocupaciones, ninguno la experimentaría. Pero déjame aquí presentarte el concepto judío, el concepto de los judíos, el concepto bíblico, ¿cierto? Para esa ausencia de paz. ¿Sí? Ese concepto es shalom, paz. Amén. Shalom. De, el cual es totalmente diferente a lo que nos presenta y a lo que pensamos, ¿cierto? Lo que nosotros pensamos. La paz para el judío no era, no tenía que significar ausencia de problemas. No, no significaba eso para ellos, ¿sí? O de preocupaciones, no significaba eso. Era un estado emocional y una actitud de vida. Era un estado emocional y una actitud de vida que solo disfrutaban aquellos que caminaban con Dios. Tú y yo estamos caminando con Dios y tenemos que vivir esta misma vida. Tenemos que llenarnos del Señor. Por eso, pues, la paz es un antídoto para la preocupación. Versículo 4, el 7b, la partecita B, dice, otra vez os digo, regocijaos. La parte B dice, regocijaos. Mm, Pablo dice que esta paz de Dios se puede experimentar aún en medio de los problemas. Dice, guardará. O sea que esa paz se puede guardar. Dice, guardará. Guardará. Dios se puede experimentar en medio de problemas, de todas las cosas. En medio de todos los problemas tenemos guardada esa paz de Dios en nuestros corazones. Amén. Eh, la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente. Tu corazón y tu mente la guarda la palabra, la paz, la palabra de la paz de Dios, la palabra de Dios. El versículo nos dice que la paz de Dios nos guarda, ¿cierto? En Cristo Jesús, nuestros pensamientos, nuestro corazón en Cristo Jesús. La palabra guardar en el original griego es pro, proeureo, significa proteger, vigilar como un soldado que custodia un lugar. Esa es la palabra guardar, ¿cierto? En el griego. La idea es que como un guardián, como un guardián guarda o cuida o protege, impidiendo la entrada de lo que pueda representar un peligro dañino. Asimismo, la palabra guarda de nuestras preocupaciones. Amén. ¿Cuál es el foco hacia donde apuntan los afanes, las preocupaciones en nuestra vida? Mano, el versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Hermano, la única salida, la única forma de tener la paz es cuando vamos al Señor, en oración. No hay otra. En oración, como dice la palabra, ¿cierto? En oración, con toda oración y ruego, en acción de gracias. El Señor sabe todas nuestras circunstancias por las que estamos pasando.
pero tú tienes que presentárselas a Él. ¿Para qué? Para que Él traiga paz a nuestras vidas. Hermano, las circunstancias no se van a quitar de por sí solas en la humanidad, pero en cada uno de nosotros sí se puede por medio del Señor, por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque es que nos afecta a toda la humanidad, pero el Señor a todos y cada uno de nosotros nos da esto. ¿Para qué? Para que tengamos esa paz interior, tú y yo. Exactamente, tú y yo. No, no, no. Es para todos, pero hay que buscarla. Tengo que buscarla yo por medio de quién, por medio del Señor. Primero nuestros pensamientos atormentándonos, luego nuestras vidas, emociones haciéndonos caer en procesos depresivos. O sea, nos hacen caer en procesos depresivos, provocando así una, una catástrofe en nuestro interior, en nuestras vidas emocionales y espirituales. No sé si tú alguna vez has vivido eso, ¿cierto? De que no encuentras una salida. No hay una salida. Pero si vas a la presencia del Señor, vas a Él tiene la respuesta. Él la tiene, hermano. Y es por medio de Él que podemos tener esa paz. Nadie más puede traernos. La paz de Dios se constituye en el único antídoto, mi hermano, para que puede mantener al creyente libre. Porque, hermano, la preocupación, la angustia, la depresión, todas estas circunstancias que muchas veces nos tienen, nos tienen atados, nos tienen ligados, nos tienen amarrados. Pero el Señor es el único que se puede hacer libre por medio de su palabra cuando vamos a Él. Por eso dice, nos hará libres. ¿Libres de qué? De esas ataduras que tenemos en nuestra vida, de esas, de esos pensamientos y de esas actitudes que tenemos en nuestro corazón negativas. La paz de Dios, así que la paz de Dios constituye el único antídoto. No hay otro, hermano. Todo creyente ha experimentado la paz de Dios. Mira, todos hemos experimentado la paz de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente, mi amado, mi amada, ha experimentado eh, esa paz, ¿sí? Pero solo algunos llegan a disfrutar, solo algunos llegamos a disfrutar la paz de Dios en nuestra vida. Pablo no habla en este capítulo, del 4 al 9, Pablo no está hablando de cerca de las circunstancias que un creyente experimente la paz de Dios, que le mantiene a salvo en medio de sus preocupaciones y necesidades. Hermano, debemos de aprender a usar la oración, debemos de aprender a usar la oración como una alternativa, como algo para cuidar nuestras emociones. El versículo 6 y 7, los versículos 6 y 7 nos dicen, por nada estéis afanosos si no sean conocidas en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará, dice la palabra, guardará ¿qué guardará? Vuestros corazones, dice la palabra, y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, mira, hermano, que la único que puede hacer para nosotros librarnos, para nosotros ser libres realmente, es en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para librarme de mis pensamientos y de mi corazón, para guardarme. Ya, la sociedad puede hacer muchas cosas, como hemos visto, como he estado hablando, pero esto no me lleva a que porque dicen, no, es que no es lo que digan, sino lo que yo
siento en mí. La sociedad puede estar muy destruida, muy mal, pero tú, ¿cómo te sientes? En medio de toda de toda esta contaminación, de todo esto que se siente tan mal, ¿cómo estás tú internamente? Y solamente puedes estarlo si estás en paz con Dios, si le estás pidiendo a Él, si le estás clamando a Él. Alguien dijo, ¿cierto? Que orar antes de hacer algo es dependencia. Alguien dijo que orar antes de hacer algo es dependencia. Orar después de hacer algo es gratitud. Ay, gracias. ¿Sí? Eh, Orar siempre es comunión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Orar siempre es comunión. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está la esencia? Está en el orar, está en la comunión con Dios. Ahí es donde encontramos la paz. Esa paz que nos han dicho y que se predica tanto. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso les decía ahorita, ¿cierto? Puede haber que uno está viendo que hay muchos problemas, que la sociedad está mal por todos los sentidos. Pero hermano, ¿por qué personas en circunstancias tan difíciles como las que se viven están gozosos, llenos, llenos de amor, llenos de esa paz? ¿Cierto? Que uno dice, wow, en medio de toda esa circunstancia, mira a esa persona, ¿sí? Cuando recurrimos a Dios en oración, después que todo nos ha fallado, no solamente nos damos cuenta de que Dios siempre está allí, sino que además nos damos cuenta que Dios es suficiente. Amén. Dios es suficiente, mi amado. No hay más. Dios es suficiente, hermano. No hay más. Solo Dios es suficiente, hermano. Y Él es el que puede. Así veamos circunstancias muy duras, muy difíciles, ¿cierto? En la sociedad, pero Dios es suficiente para mí. Amén. La oración como una respuesta. Aquí en el versículo 6 nos está dando eso. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y ruego. Amén. Entonces, Pablo presenta la oración como la única respuesta del creyente frente a los problemas. Hermano, pongámosle cuidado a eso. Es decir, como una actitud de defensa, la presenta el apóstol Pablo aquí, como una actitud de defensa ante los intentos de querer afanarnos y preocuparnos. Pablo nos está mostrando esto, ¿cierto? Si alguien, mi amado, si tú lees las escrituras al apóstol Pablo, Pablo pasó por tantos problemas, por tantos desafíos, por tantas circunstancias tan duras, hermano. Y más sin embargo, Pablo siempre salía adelante. ¿Por qué? Porque siempre estaba en conexión con Dios. Amén. Primero, Pablo está preso, yo creo que todos hemos leído, Pablo está preso en Roma y su vida está en peligro. ¿Cierto? Pablo está preso. Ahí lo detienen, está preso en Roma y su vida está en peligro. Segundo, la iglesia de Filipos, de lo que estamos hablando de Filipenses, sí, está experimentando la oposición de las autoridades. Mira que en Filipenses 1:28, volvamos un poquitico, ¿qué está pasando? Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén.
La iglesia está experimentando oposición allí en la iglesia de Filipos. Dice que nada estemos afanosos, ¿cierto? Tercero, habían divisiones entre dos mujeres. Mira que habían divisiones, ¿no? Y esto estaba dañando la iglesia. Allí en 4, en 4:2, 2 y allí donde estábamos en Filipenses 4 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. O sea que no estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo. Dice que dice el apóstol, ¿cierto? De que ruega por eso, porque es que había división, algo no estaba como muy bien centrado entre las dos, ¿sí? Entonces dice, ruego a Ebodi y a Sintique que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes que, ca- a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y sus demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira que entonces habían como desacuerdos, habían cosas, ¿cierto? Que no era fácil. El apóstol era el que era el que estaba llevando la palabra, era el que estaba dirigiendo esta iglesia, pero se encuentra con divisiones. Esa nos encontramos nosotros también a veces, con divisiones, con gente que no puede. Pero entonces, ¿a qué dice el apóstol? Comienza a orar, ¿cierto? Por eso. Estaba pasando por esa necesidad. Pero ¿se acuerda cómo empezó la iglesia de esta iglesia de Filipos? Cuando empezó la iglesia, aquí mismo vámonos otra vez para el 1, el capítulo 1, donde dice cómo empezó esta iglesia, ¿cierto? Dice que en el 1, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, le está diciendo a la iglesia de Filipos, empezando, ¿cierto? En Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Ven? Entonces vemos a este hombre que está en una lucha. La vida de Pablo en el Evangelio, en la predicación, no fue muy buena. Mira que estuvo en cárcel, estuvo en un poco de situaciones. ¿Qué es lo primero, mi hermano, mi hermana, que, que nosotros hacemos? ¿Qué es lo primero que haces? Que hacemos ¿qué es lo primero que hacemos ante una preocupación, ante un problema, ante una situación que nos está marcando y que está trayendo para mi vida algo que no es bien? ¿Qué es lo primero que buscamos? Hermano, la palabra de Dios nos sugiere y nos dice en Santiago 5:13a, dice la palabra. "E- ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay aflicción, hermano? Ore", dice la palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces mira que la solución al conflicto, a los problemas, solamente en lo personal, en mí, se adquiere mediante comunión con Dios, en oración. Amén. Eh, como segundo, Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, sobre el Señor, echando toda ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Pues mira, ¿a quién recurres? La solución, ¿a quién hacerlo? Nos lo da la misma palabra, ¿no? Cuando el creyente usa la oración como un estilo de vida, mi amado, mi amada, eh, que responde a las preocupaciones, ¿no? Como un estilo de vida que responde a las preocupaciones, que responde a los afanes, entonces comienza a experimentar, a hacer de ella el medio para la paz, que comience a llegar la paz a su vida.
Eh, déjame ponerte dos ejemplos muy dicientes, dos ejemplos bíblicos muy dicientes. Lucas 22, 39 al 46. Entonces vas a decirme ahora, pero es que ese es Dios, ese es Jesús. Hermano, Dios fue 100, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Amén. Lucas 22, 39 al 46. Nos narra, nos narra de Jesús. Antes, Lucas, hecho ahí, no Lucas 22, Lucas 22, 39 al 46. 39 al 46. Dice así. Y saliendo, se fue como solía, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Él él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Qué hizo el Señor? Oró. O sea, que no fue, no es que yo soy el enviado, no. Él se puso de rodillas y oró, dice la palabra, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Estaba en un momento bien duro. Tú te puedes imaginar donde, donde tú sabes que algo te puede ocurrir. ¿Cómo se podría sentir el Señor en este momento? Horrible, hermano, horrible. Eh, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la, cuando se levantó de la oración y vino un discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Tremendo, ¿no? Mira que el mismo Dios, este hombre oró. Dice que fue su oración tan intensa, era tan grande eso que él estaba pensando, que su sudor era de sangre, de gotas de sangre. El pastor explicaba en estos días en una de las prédicas de eso, de, de cómo y en la medicina, en lo del hombre, cuando una presión es tan fuerte, por eso a veces, muchas veces, los ojos se ponen rojos, por eso muchas veces nuestro rostro, cuando la presión es muy grande, se pone roja. ¿Por qué? Porque la presión es tan fuerte interna que hace que cambiemos todo esto, ¿no? Entonces rompe los capilares. Por eso muchas veces los infartos cerebrales en la ACV es eso, porque se explotan los capilares. Imagínate la posición como estaba el Señor Jesús en este momento, siendo Dios, pero también es un hombre que sentía igual. Entonces, miramos esto, ¿cierto? En Lucas 22, 39 al 46, ¿cierto? El versículo 40 y 44 dice, Jesús narra que antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, por las difíciles horas que se avecinaban, pero dice que él estaba orando. Hermano, mira la importancia de la oración. La oración es comunión con Dios. Eso es la oración, hermano. En el versículo 44 dice que vino un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Hermano, cuando tú estás en esos problemas, pero estás en conexión con Dios, el Espíritu Santo, ese ángel, viene a fortalecerte y a llevarte y a levantarte, hermano, en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria, gloria. Hechos 16, Hechos de los Apóstoles,
nos narra que Pablo, esta es una historia, es Hechos 16 todo, de lo que les hablaba ahorita de Pablo cuando fue encarcelado, ¿cierto? Es muy largo, entonces vamos a resumir esto un poquitico, ¿cierto? Hechos 16 nos narra que Pablo y Silas, ¿cierto? Pablo andaba con Silas, después de haber sido azotados, fueron puestos en la cárcel de más adentro, dice la palabra, de más adentro, o sea que la cárcel, mejor dicho, en la cárcel de máxima seguridad, en un calabozo, exactamente. En la cárcel de máxima seguridad, aquí ya ahora, bueno, ahorita no, ya hace años se levantaron con esto del narco y toda esa cosa, cárceles de máxima seguridad, o sea, diferentes a cualquier cárcel. Eso le pasó a Pablo. Mira que no lo metieron a la cárcel en cualquier cárcel, ¿no? Lo llevaron hasta la máxima seguridad, hasta el techo, inclusive llegó a estar Pablo. Entonces, Pablito Pablito, mi amigo Pablito, a Pablito lo llevaron y así después de haber sido azotado, fueron puestos en la cárcel de más adentro. Eso dice la palabra en el versículo 23 y 24 de allí de Hechos, ¿cierto? Pero ellos, dice que a medianoche, ¿cómo estaba? Orando, dice la palabra, y cantando alabanza. Mira, en esa situación tan parecida a la de Jesús, estando en ese ataque, en ese momento tan desesperante, el de angustia, el Señor clama. Pablo y Silas, en ese momento donde los tienen allá, ya inclusive los van a matar, ¿cierto? Y en ese momento, ¿ellos qué hacen? Claman y cantan alabanzas, adoran al Señor. Hermano, eso nos muestra que así el mundo esté trayéndonos muchas circunstancias, muchos problemas. Hermano, si tú tienes conexión con Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos y en todo tu ser. Amén. Gloria. Estos dos ejemplos, mis amados, nos muestran que es inexplicable. Hermano, yo no entiendo esto. Esto me muestra que es inexplicable eh, cómo hombres de Dios gozan de, andan y gozan de esa paz en sus vidas. A veces no entendemos. ¿Por qué? Porque es, como dice la palabra, ¿sí? Es algo que uno no se explica. ¿Cómo se puede tener gozo en situaciones tan duras? Hermano, si tú no estás conectado con el Señor, te va a afectar lo del mundo. Yo personalmente he vivido circunstancias muy duras donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no, no me ha alegrado, pero sí me ha traído esa paz. Cuando estuve, pasé por la circunstancia de mi hijo que me tocó llevarlo ya casi muerto, ¿cierto? Muriéndose. Yo clamaba a Dios en una forma así como la que, ¿por qué? Porque estaba viendo, yo tengo más o menos conocimiento de salud, estaba viendo cómo mi hijo se estaba muriendo. Esto cualquiera lo desespera, pero yo estaba clame y clame al Señor, en eso estaba, clamando al Señor. Cuando mi hijo fallece, que yo lo veo que se va, ay, pues sí, clamé y le dije, uy, Señor, ¿dónde estás? Claro, o sea, es normal que uno sienta ciertas cosas, ¿no? Pero en el momentico me llegó palabra y descanso de parte de Dios. Que fue muy duro, sí, pero ya, o sea, no exploté en algo que generalmente explotamos todos. No, ¿por qué? Porque llegó la paz de Dios a mi vida. Muchas veces, por eso, ahorita antes de empezar, el pastor decía, vos has vivido sobre lo que vas a hablar. ¿Sí? Momentos difíciles, tan difíciles como eso,
Dios estuvo allí y Dios me fortalece hasta hoy. Hasta hoy. Dale ese aplauso al Señor. Todo, Él es el único. Él fue el que, y fue el que a mi esposa y a mí nos ha mantenido y nos ha colocado ahí fuertes delante de él. Y Él es el que nos ha levantado y nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque su paz, que sobrepasa todo entendimiento, ha llegado a nuestra vida. Así nos decían en esos días. Uy, ¿cómo así, hermano? Tú estás pasando por vivo, por qué es tan raro? No te ves angustiado, no te ves. No, hermano, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, solamente Dios la puede dar y llega a nuestra vida. Amén.